Pues vamos a comenzar esta primera mesa. Como indicaba que el título es Con la mirada en la digitalización del sector agroganadero. Y, lógicamente, podéis intervenir en cualquier momento, pero me voy a tomar la libertad de ir lanzando preguntas a cada uno de vosotros de una forma más concreta. ¿Vale? En cualquier caso, podéis intervenir en cualquier momento. Señora consejera, le quería preguntar en primer lugar sobre la transformación digital y que obviamente es un camino que tenemos que recorrer. ¿Vale? Es un camino que parece que está marcado y o bien lo recorremos nosotros o nos van a hacer que lo recorramos desde fuera. Y quería preguntarle concretamente qué proyectos se están desarrollando desde la Junta de Extremadura para incentivar la digitalización del sector productivo agroganadero agroindustrial, alimentario. Okay. Bueno, pues directa, ¿vale? A finales de este año, en el último trimestre, estamos pendientes de la aprobación de la Comisión Europea de la modificación del Programa de Desarrollo Rural, 25 millones de euros para el sector agroindustrial en la digitalización y la eficiencia energética. 15 millones de euros para la mejora de las explotaciones agroganaderas en lo que tiene que ver con la digitalización. Eso con proyectos reales de la Consejería de Agricultura. Luego, con los fondos de reactivación y resiliencia del Ministerio de Agricultura, en estos momentos se está preparando un Real Decreto, donde luego las comunidades autónomas iniciaremos una convocatoria pública de ayudas para, por ejemplo, la innovación y digitalización en la inversión de maquinaria agrícola. Tanto tractores como sembradoras, equipos fitosanitarios, abonadores, todo con nuevas tecnologías. Con eso lo que va a permitir es una aplicación de procesos mucho más precisa y se podrán cuantificar pues, los productos. A partir de 2022 se incorporarán controles de monitorización en todo el territorio de Extremadura vía satélite. Ahora este año 2021 ya está en la provincia de Badajoz y en el 2022 es toda la comunidad. Y esto no solo tiene que ver con el control de las ayudas de la PAC, sino que incorpora una gran cantidad de información que nos va a dar a la administración del desarrollo y la evolución de los cultivos en las comarcas. Sabéis además que todo eso tenemos un convenio muy importante con la Universidad de Extremadura y vamos a seguir mejorándolo y trabajándolo. Esos son proyectos reales. No estamos hablando de si van a venir o no van a venir, no, están aquí, estamos a expensas simplemente de esa modificación. Podíamos haberlo sacado, pero a nosotros nos gusta trabajar mucho con la seguridad jurídica para las empresas. Y sabemos que tenemos la modificación aprobada en los números, pero estamos todavía trabajando temas de eficiencia energética y por eso no los hemos sacado, pero están preparados y estamos hablando 25 más 15, 40 millones de euros directos de la Consejería de Agricultura antes de que finalice el año, más el trabajo con los fondos de reactivación del Ministerio de Agricultura. Sin duda es un incentivo muy, muy interesante para la pequeña y mediana empresa y para los agentes transformadores en Extremadura. Respecto al proyecto que comentaba de monitorización del cultivo, creo que después nos van a contar en detalle el mismo. Guillermo, te voy a tomar la libertad de tutearte. Sí, hombre, por Dios. ¿Cuál es la visión de Telefónica de la transformación del sector agroganadero? ¿Qué oportunidades se ofrece para Extremadura? Vale, pues gracias, Pedro. A ver, bueno, para Telefónica la digitalización del sector agro es parte de la industria 4.0, es parte de las transformaciones que hay que abordar, basadas en las tecnologías exponenciales, en la interoperabilidad y en el uso masivo de datos. Entonces, bueno, como hemos comentado al principio, pues en Extremadura es fundamental porque es el principal aporte a nuestro PIB. Hay una serie de tendencias y una serie de retos en particular en Extremadura. Tendencias, bueno, pues la agricultura de precisión es algo que está técnicamente superado. Está muy presente en todos estos ámbitos la inocuidad y la sostenibilidad a la hora de alimentar a la población, porque los recursos son limitados, cada vez somos más habitantes y tenemos que hacerlo de una manera inocua y sostenible. Por otro lado, tenemos otro condicionante que son los cambios climáticos, que no podemos olvidar.
Y la trazabilidad y la certificación al final son lo que nos permite garantizar la seguridad alimentaria a la población, que también es una cosa que está muy marcada por la propia Comunidad Europea. Entonces, yo creo que en particular en Extremadura los retos que tiene que conseguir la transformación digital del campo, que al final son, como decía la consejera, oportunidades, pues es dotar de conectividad. Primero hay que dotar de conectividad a las zonas de cultivo para poder medir y gestionar, usar eficientemente los recursos que son limitados, pues el agua, el suelo, etcétera, optimizar las producciones, reducir el impacto ambiental. También estamos haciendo cosas, luego veremos ejemplos, en medir y gestionar el bienestar animal y al final pues mejorar la competitividad de nuestras empresas y diferenciarnos de cada consumidor a través de la trazabilidad y de la calidad. Son un montón de retos, pero con las tecnologías ya están aquí, como digo, tenemos ejemplos reales que luego veremos. Yo contaré algunos, Manuel Velardo en la otra mesa también hablará de las tecnologías y otros ejemplos, y tenemos que hacerlo en Extremadura, porque si no lo harán otros y no puede ser. Muchas gracias, Guillermo. Yo coincido también con la última reflexión de que tenemos que hacerlo también desde Extremadura. No hace falta que venga nadie de fuera a hacer lo que nosotros podemos hacer. Claro, podemos hacerlo porque tenemos una educación detrás que es potente y una educación que va a ser clave en nuestra sociedad, una sociedad basada en el conocimiento, con una formación continua a lo largo de la vida. Juan, esta va para ti, obviamente. Y quería preguntarte sobre la Universidad de Extremadura y qué títulos de grado, de máster, títulos propios, cursos de perfeccionamiento, de catálogo de conocimiento que ofrece la Universidad de Extremadura permite y va a permitir seguir formar y seguir formando a los actuales tecnólogos y a las personas que van a tener que ser responsables de llevar a cabo esa transformación y desarrollar esos procesos. Bueno, pues estamos donde estamos ahora mismo en la Escuela Politécnica. Entonces, aquí tenemos títulos de ingeniería, títulos de grado, como son los grados en informática, en ingeniería de software, en ingeniería de computadores. Tenemos el grado de Teleco. Tenemos máster en ingeniería informática y también tenemos un máster en telecomunicaciones. Luego son los principales que van a poder aportar estas tecnologías. Eso en este centro, pero no solo en este centro tenemos ese tipo de titulaciones. Tenemos también los títulos de Mérida, del Centro Universitario de Mérida, donde también tenemos un grado en ingeniería informática, en este caso en tecnologías de información. Y luego también tenemos un grado en telecomunicaciones, en este caso en especial en telemática. Luego esos son los principales grados que tenemos, másters en este caso, los másters de la Escuela Politécnica, que son títulos propios, que son títulos oficiales. Son títulos oficiales que permiten avanzar en estas tecnologías. Las asignaturas de último curso del grado y las asignaturas de último curso y las asignaturas del máster se están avanzando no solamente en temas de grandes datos principalmente, sino también en aprendizaje automático, más luego combinados con sensor y con sensórica, que son las tecnologías básicas de las que estamos hablando. Eso por una parte. Luego, con respecto a los títulos propios, tenemos también cursos de perfeccionamiento de aprendizaje automático. Hay uno que se acaba de anunciar ahora, aprendizaje automático en Python, que evidentemente incide en estas líneas. En otras palabras, no solamente tenemos, como digo, los títulos oficiales, básicamente de informática y teleco, sino luego también títulos propios que van a ser muy puntuales y que estoy seguro que en los próximos meses van a ofrecerse otra nueva convocatoria de títulos propios para avanzar en esta tecnología. Muchas gracias, Juan. Está claro que la universidad obviamente apuesta por la formación en la transformación digital, en la facilitar que nuestros egresados sean capaces de llevar a cabo esa transformación digital. También buena parte la tienen los propios egresados con su talento, obviamente, que van a ser los responsables de desarrollar esos proyectos. Señora consejera, los fondos europeos Next Generation están a punto de llegar, están empezando, como comentaba antes, que está prevista que incluso salga una convocatoria específica para agricultura, para transformación digital en agricultura, donde los principales beneficiarios pues, van a ser justamente este sector y las empresas involucradas. ¿En qué líneas de trabajo está previsto que se inviertan estos fondos? Bueno, los fondos europeos, los fondos de reactivación y resiliencia, son para que ganemos todos y todas y para posicionar a esta región
en un nuevo modelo, no, en un mejor, no nuevo, en un mejor modelo productivo de nuestras empresas. Hasta lo que sabemos ahora, y lo decía antes Guillermo, se está hablando que puede haber un PERTE agroalimentario, pero es verdad que esto de los PERTES está todavía muy por definir. Siendo realistas, nuestras empresas, el mundo rural, a lo que va seguro a poder acceder son a todas las convocatorias públicas por concurrencia competitiva que saque la propia Consejería de Agricultura dentro del Programa de Desarrollo Rural. 2, a los procedimientos de concurrencia competitiva que saque el Ministerio de Industria para el sector agroalimentario, también por concurrencia competitiva, y para los proyectos tractores, proyectos de más de 40 o 50 millones de euros, pero nuestra realidad no son proyectos de más de 40 o 50 millones de euros. Puede haber alguno, claro que sí, pero nuestras empresas están preparadas para ir a las concurrencias competitivas. Dentro del sector agro, el Ministerio de Agricultura, dentro de sus fondos de reactivación y resiliencia, que tiene 1.050 millones de euros, la mitad prácticamente vinculado a la modernización del regadío a través de la empresa pública de regadíos de la SEIASA, el resto va a haber 3 convocatorias públicas después del Real Decreto que publiquen, uno vinculado a la mejora y modernización de invernaderos, otro vinculado al tema de las energías renovables y la eficiencia energética en las explotaciones, y el tercero vinculado a la innovación en la maquinaria. Pero es verdad que los fondos que tiene la propia Consejería de Agricultura van a ir muy dirigidos, al ser de Next Generation, vinculados a la digitalización. Y ahí sí, todas las empresas agroindustriales que están acostumbradas a trabajar desde hace mucho tiempo con la Consejería de Agricultura van a tener una capacidad importante de financiación. Hasta ahora los incentivos agroindustriales estaban entre un 20 y un 25% como norma general a fondo perdido, y vamos a incrementar entre 5 y 10 puntos más esa intensidad de ayuda. Nos podremos situar en torno a un 30 o un 35% a fondo perdido, vinculado sobre todo con la digitalización. Las empresas tienen los proyectos y solo están esperando a que pueda salir esa convocatoria, porque está dentro de su estrategia, que es lo que estábamos hablando y lo que decía antes Manuel y lo que decía antes Juan. Esa es la realidad de nuestro campo, del sector agro, y una cosa son los proyectos de la Consejería y otros los fondos de reactivación del Ministerio de Agricultura y otros los del Ministerio de Industria. Y luego los PERTE, donde nos han contado que es la unión de toda la cadena de valor desde el inicio hasta el final, pero en el sector agroalimentario todavía no se sabe cuál es el modelo de PERTE que van a sacar, y entonces hablar de algo que no es real es generar expectativas, y esta consejería no lo hace nunca porque tenemos tanto respeto a la gente del campo, me da igual que se sea agricultor que ganadero, que el sector agroindustrial, que hablamos de las realidades. Pero es verdad que tenemos una oportunidad y tenemos que saber aprovecharla, la tiene que saber aprovechar el sector, y la administración tiene que acompañar el proceso, pero el proceso lo tiene que liderar el propio sector. Muchas gracias, señora consejera. Guillermo, y para el desarrollo de estos proyectos tractores, ¿qué capacidades tiene Telefónica para ayudar al sector a abordar la digitalización con garantías? Vale, pues Telefónica, bueno, tiene capacidades propias y es un actor relevante en gran parte de los habilitadores de la transformación de la industria. Tenemos las redes de comunicaciones, las redes Narrowband IoT, 4G, 5G, tenemos las plataformas de cloud computing, de edge computing, blockchain y plataformas IoT. Tenemos capacidades en Big Data y somos uno de los principales actores en seguridad. En ese sentido, pues creemos que somos un buen
un buen socio, humildemente lo digo. Y bueno, me ha gustado mucho la expresión que ha utilizado la consejera, de la granja a la mesa, en el sentido en que hay que digitalizar la cadena de valor completa. Entiendo que cada empresario pues priorizará una parte u otra en función de lo que tenga más peso en su cuenta de resultados, pero hay que digitalizar el campo y la granja, la planificación y producción de la misma, el almacén inteligente, la comercialización y el servicio, la transformación de sistemas y operaciones, y todo eso hay que acompañarlo con una transformación cultural y velando por la seguridad y productividad del trabajador. Realmente es un proceso completo, que es un poco lo que parece que los PERTEs quieren abordar, pero como ha dicho la consejera, pues estamos ante lucubraciones de momento, aunque sí parece que viene una gran cantidad de dinero, pero creo que lo importante es, como ha dicho la consejera, las ayudas reales que ya se conocen de la propia consejería. Yo quisiera poner algunos ejemplos, no sé si va a dar tiempo más tarde o los pongo ya. Lo que tú... Sí, bueno, si quieres ponlo ya. Vale, sí. Es que tenemos multitud de ejemplos y sí quería nombrar 4 o 5, los tengo apuntados porque es imposible sabérselos, pero tenemos muchos casos reales ya de casos transformados. Por ejemplo, DICOP es una cooperativa de 1 millón de hectáreas repartidas entre 75.000 agricultores y cultivos de múltiples tipos. Hemos montado una red Naurobani IoT que nos sirve para medir parámetros de clima sobre el cultivo. A la vez lo combinamos con imagen satelital que nos da índices de vegetación de los cultivos, y esto nos permite monitorizar el vigor y crecimiento de los mismos y tomar mejores decisiones sobre los tratamientos fitosanitarios. Pues esta cooperativa ha conseguido reducir el consumo de agua en un 20% y el impacto ambiental causado por agroquímicos en un 15%. Esto es, bueno, pues un ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, Oniva Fruit, tiene mucho que ver con lo del invernadero 4.0 que comentaba la consejera. Estos son cultivos aeropónicos que realmente se utilizan en cultivos que son muy intensivos en agua, por ejemplo los cultivos de fresa, pues lo que se están haciendo en contenedores, en crear ambientes muy húmedos a base de pulverizaciones, y esto permite además, por ejemplo, acercar producciones de cultivos a las ciudades o generar brotes para el consumo animal. Esto es otra realidad ya. Voy a poner 2 o 3 más porque tengo muchos. Mira, Golden Pet, por ejemplo, que es bueno, una empresa de transformación de grasas animales, pues estamos montando una instalación fotovoltaica que va a hacer que la energía de la empresa sea 100% renovable, desplazando parte del consumo de la red, similar a 138 hogares, se evita la emisión de 149 toneladas de CO2 y se ahorran 50.000 euros al año. Este tipo de proyectos son realidades ya. Suresport, por ejemplo, que es una empresa andaluza, pues estamos controlando y gestionando toda la cadena de producción y estamos consiguiendo una calidad excepcional en la producción del 96%. Migasa, por ejemplo, hemos establecido una alianza para inteligencia artificial para la producción de aceite. O PepsiCo, pues hemos montado un Big Data de toda la empresa para optimizar el crecimiento de los puntos de venta en función de una serie de parámetros, no me quiero extender. Grupo Jorge, por ejemplo, es una empresa pues que es muy similar a muchas que tenemos aquí de embutidos, que lo que estamos haciendo es seguridad y food defense, pues preservando que no haya roedores en sus explotaciones, que no entren personas desconocidas, etcétera. Es decir, Bodegas Torres, por ejemplo, es el primer productor de vino en España, factura 250 millones, estamos haciendo un plan de robotización del campo completo, la propia transformación de Conesa, que no voy a nombrar nada porque lo conoce Manuel 1000 veces mejor que yo y lo va a contar seguro mucho mejor. Quiero decir que esto es una realidad ya y tenemos que abordarla, entonces nosotros animamos a las empresas a acercarse a nosotros para intentar ayudarles, orientarles y acompañarles en ese camino, o al menos humildemente orientarles, puesto que nuestra vocación es acompañarles del mismo modo que la administración lo hace en su papel, pues nosotros como socio tecnológico.
Muchas gracias, Guillermo. La verdad es que Guillermo, con la cantidad de ejemplos que nos ha puesto, me ha dejado blindado la agenda para el año que viene. Prácticamente. Prácticamente. Bueno, la agenda hay que cargarla de empresas extremeñas. Sí, Extremeñas, como con esa. por supuesto. Pero ya lo haremos para buscar ciertas sinergias. Y hablando de sinergias y de ejemplos, y dado que la Universidad de Extremadura también está en su propio plan de transformación digital, existen procesos, pueden entender que existen procesos en la propia universidad que están desarrollando que pueden tener ciertas sinergias con procesos que pueden ser necesarios en el sector agro, ciertas similitudes. ¿Qué proyectos desarrollados en la universidad pues no pueden ser muy determinados, pues extrapolados a un sector también, pues el agroalimentario, agroganadero, del que estamos hablando? Bueno, interesante pregunta, a ver cómo te la contesto. Vamos a ver. Si partimos de lo que es la tecnología, lo he comentado al inicio de mi intervención, son 4 tecnologías claves que son fundamentales en cualquier proceso de transformación de cualquier organización. Entonces, esas tecnologías las estamos usando nosotros. ¿Qué ocurre? Que al final, cuando uno construye un algoritmo de aprendizaje automático para obtener una función X, el proceso es más o menos similar. Es decir, que si nosotros somos capaces de preparar a estudiantes que sean capaces de construir algoritmos de aprendizaje automático, ese proceso es siempre similar. Tomamos nuestros datos, los particionamos, elegimos el fragmento de entrenamiento, lo que son los test, siempre es más o menos lo mismo. Hay que decir el algoritmo, pero el poder tener una organización como la nuestra, son 20.000 estudiantes por una parte, más luego tenemos 5.000 personas trabajadores entre profesores y personal de administración de servicio, está claro que es una gran organización donde lo que nosotros podamos hacer aquí puede ser utilizado también luego en un sector más pequeño, en este caso en el sector agroganadero. No solo con las técnicas de aprendizaje automático, que quizás es lo que más conozco yo, entiéndeme lo que quiero decir, porque lo hago de cerca con estudiantes míos del grado y del máster, sino también técnicas de sensórica. Tenemos aquí en esta escuela, aquí en el grupo, uno de los proyectos estrellas que se van a contar después, el Intelipac. Intelipac es un proyecto que está desarrollando aquí, en este caso, por Adolfo Lozano, que es miembro del grupo de investigación, y que está claro que esas tecnologías de sensórica y demás pueden después utilizarse y se están aplicando al ámbito ganadero. Yo creo que este es un proyecto muy interesante y, como has destacado antes de Begoña, yo creo que va a ser muy interesante y muy importante en el ámbito del control de imágenes por satélites de lo que son los cultivos, y los resultados con esos algoritmos que está desarrollando aquí Adolfo, pues están muy bien, son muy interesantes. Y con blockchain, pues exactamente lo mismo, es decir, de estrategias que utilizamos en la universidad, que queremos utilizar y queremos utilizar ahora en los próximos meses, justamente también con los fondos de resiliencia. Está la red europea de blockchain, el servicio de infraestructura de la red europea de blockchain, justamente para la verificación y la autenticación de esos títulos universitarios. Es decir, todo al final es una comunidad de aprendizaje que todos, como bien habéis comentado antes, tanto Begoña como Guillermo, nos tenemos que aprovechar. Me han gustado mucho vuestras palabras, porque tenemos que aprovecharnos de que esto lo podemos hacer en Extremadura. No tenemos que buscar las soluciones fuera. Tenemos mucho potencial, podemos hacerlo, lo podemos conseguir, y entre todos podemos remar para que nuestra región avance en los próximos años. Muy interesante, muchas gracias, Juan. Y un poco ya para finalizar, al hilo de lo que comenta Juan, y dado que empezamos a tener ya, pues obviamente, cierto know-how, cierto conocimiento de cómo utilizar las herramientas, cómo aplicarlas, la nueva PAC introduce conceptos como los ecoesquemas. Esta pregunta iría para la señora consejera. Como los ecoesquemas, que tienen que facilitar, entre otras cosas, pues el análisis de los propios cultivos, los manejos que se están realizando en el campo, o sea, cierta información que los agricultores van a tener que aportar adicionalmente cuando rellenan ese tipo de solicitudes, y la propia subvención en su momento pues va a depender de este tipo de información. Este puede ser un marco donde la transformación digital puede ayudar a los agricultores, ganaderos, a ser más competitivos.
utilizando la agricultura de precisión, teniendo información de monitorización, información puntual de qué sucede en el campo, manejo que están realizando, etcétera. Puede ser un marco, bueno, un marco natural donde poder comenzar a incorporar estas tecnologías y a transformar pues, procesos que pueden ser muy burocráticos en algo que puede ser más liviano y más que en tiempo real se pueda conocer la información de lo que está sucediendo en el campo y se pueda transmitir en su momento hacia pues, a la Consejería para la Subvención, a la Unión Europea, como corresponda. Bueno, pues mira, yo creo que el campo está nervioso con los ecoesquemas, porque todo lo que es nuevo genera incertidumbre y todos los cambios generan incertidumbre. Si somos capaces estamos en ese previo de negociación dura con el Ministerio, pero no porque el Ministerio no lo quiera hacer, sino porque Europa está manteniendo ahí un criterio muy, muy fuerte, ¿no? Si somos capaces que estos ecoesquemas, que a nadie se le olvide que consisten en prácticas beneficiosas para el medio ambiente y contra el cambio climático, lo decía antes Guillermo, es que estamos hablando de trazabilidad, de seguridad alimentaria y de sostenibilidad. Son 3 piezas claves en la nueva PAC, que además se tenía que haber hecho ya, es decir, vamos tarde. Pero España no lo hizo en su momento, prefirió seguir manteniendo una PAC continuista, haber roto y haber hecho una ruptura vinculada al tema de sostenibilidad y seguridad alimentaria en el año 2015. No pasa nada, lo vamos a hacer ahora y, por ejemplo, algo fundamental será el cuaderno electrónico de la explotación, ¿no? Donde el agricultor, el ganadero o sobre todo el técnico de la cooperativa, de la TESBE, de la ADS, bueno, de todos aquellos técnicos que están asesorando al agricultor, porque el agricultor o el ganadero lo que tiene que hacer es dedicarse a lo que mejor sabe hacer, que es cultivar, tener control o con la ganadería. Pero todos estos técnicos y técnicas, que además es personal cualificado, es gente joven la que está en esa historia, pues cuando les asesoren van a ver y van a introducir algo que está muy demandado por la Unión Europea y que va a estar vinculado al pago de los ecoesquemas, como es la reducción de los fitosanitarios o la reducción de los antibióticos y, en el caso de la ganadería, en la mejora de la mejora del bienestar animal. Entonces, todo eso va a ser fundamental con ese libro electrónico. Otras cosas, pues la incorporación en el ganado de GPS para el control del pastoreo, porque uno de los ecoesquemas fundamental en nuestra región es el de la ganadería extensiva, que va a conseguir o va a permitir que el sector de la ganadería extensiva, del vacuno y del ovino, del bovino y ovino, pues siga manteniendo esa calidad que también hablaba Guillermo. Si nosotros nos tenemos que diferenciar en el mercado y nos tenemos que diferenciar sobre todo por la sostenibilidad y nuestras figuras de calidad. Las figuras de calidad que además están muy vinculadas al mundo rural, a la fijación de la población al territorio, todo esto nos lo va a permitir también toda la digitalización. Estamos trabajando con toda la nueva maquinaria vinculada a las nuevas tecnologías, porque ese es el futuro de este sector y la PAC, la Política Agraria Comunitaria, nos orienta y nos marca ese camino en la Comisión Europea. Y nos guste o no nos guste, esto es sí o sí, lo tenemos que hacer. Lo único que lo podemos hacer con sentido común, con criterio y sobre todo que haya técnicos y técnicas que estén asesorando a los agricultores y ganaderos a hacer ese proceso y ese camino de la digitalización de su propia explotación. Pues muchísimas gracias. Yo creo que con la intervención de la señora consejera podemos cerrar esta primera mesa. Una primera mesa centrada en la mirada del sector agro en Extremadura, una mirada hacia la digitalización, que yo creo que ha abierto pues muchos puntos en los que todavía hay que trabajar en los próximos años, se está trabajando ya, pero va a haber que seguir trabajando en los próximos años
y donde yo sigo diciendo que muchos de los egresados que estáis aquí vais a ser responsables de llevar a cabo esa transformación. Antes de pasar, ¿alguna pregunta? Carlos. Sí, quería hacer un comentario Sí. que siempre hablamos muchas veces aquí, es sobre intentar apoyar a la digitalización de la mayor cantidad de datos posible. Es decir, yo creo que hoy en día, con todas estas tecnologías que estamos teniendo, sabemos que cuanto más datos tengamos, más fácil es obtener resultados y muchas veces cuesta obtener datos. Yo creo que es muy importante que la administración pública intente lo máximo posible que todos los datos estén digitalizados, porque eso va a ser un bien para todos. Es decir, el que tengamos disponible un montón de datos, datos de suelo, datos meteorológicos, datos de un montón de cosas, que ya se está haciendo esfuerzo por tener esos datos, van a permitir que toda la gente nueva que vaya a hacer desarrollos va a tener mucho más fácil el acceso a sacar desarrollos gracias a que esos datos están disponibles y pueda hacer nuevas cosas con esos datos. Hay muchas veces que nos pasa que se desarrollan proyectos y esos proyectos se quedan como parados y volvemos otra vez a iniciar otra vez proyectos porque esos datos no están generados ni digitalizados. Yo creo que ahí las administraciones tenemos que hacer un gran esfuerzo porque esos datos estén lo máximo posible disponibles para que lo puedan utilizar, porque al final esos datos lo que van a provocar es que se hagan unos desarrollos más rápidos y mejores, desde luego. Totalmente de acuerdo contigo. Y además, lo hablaba antes, ¿no? La propia administración está inmersa en ese plan estratégico de digitalización interna. Por ejemplo, un caso concreto, ¿vale? La Consejería de Agricultura está poniendo en marcha el Observatorio de Precios. ¿Para qué? Bueno, primero para todo el tema de los costes de producción, para todo lo que está pasando con la agricultura, pero también va a estar todo digitalizado, precisamente para esa accesibilidad de los datos. Va a haber una parte pública y luego otra parte pues, privada del equipo, lógicamente, pero todos esos datos que ya están muchas veces, pero están a veces tan diseminados en sitios que es tan difícil acceder a ellos y parece que no están. Entonces, eso es lo que pretende hacer también el Observatorio de Precios, en el que está colaborando la Universidad de Extremadura a través de la Facultad de Ciencias Económicas con 2 catedráticos y un profesor titular en todo el tema del estudio de costes de producción. Es decir, estamos trabajando en esa línea de hacer accesible hacia afuera los datos que tienen que ver con meteorología, con suelos, con precios. Otro ejemplo, y acabo. La modernización tecnológica del 112 Extremadura. El 112 Extremadura está en esta consejería también, aunque no lo parezca. Llevamos la gestión de los incendios forestales, del Infoex y de las emergencias. Hay un proceso de modernización digital espectacular con más de 4 millones de euros de fondos FEDER, precisamente también para volcar muchos datos en el tema de las emergencias. Todo eso es necesario precisamente para que no repitamos y para que tengamos accesibilidad de los datos y podamos desarrollar procesos, los expertos, en el tema de digitalización en este caso concreto o de innovación con datos que ya están. Muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias.